Hoy quiero hablarte de algo que me pasó ayer. eh, bueno, simplemente una mala gestión que se convirtió en aprendizaje a nivel emocional y de pensamientos que creo que es interesante compartir. Bueno, porque al final este podcast va sobre mí, sobre cómo crezco, me comparto, aprendo y bueno, lo comparto por si acaso a alguien le sirve. Igual, yo qué sé, tú piensas exactamente lo contrario a lo que yo he aprendido de esta experiencia, pero bueno, mientras tú saques conclusiones, pues al final eso es lo chulo. Hoy te hablo desde un sitio muy chulo, muy bonito. Los del podcast no lo vais a poder ver, los de YouTube sí, porque voy a estar estoy enseñando un segundito pues las vistas que tengo aquí desde la terraza de la habitación en Ubud, en Bali. Y bueno, o sea, ayer tuve un momento con mi pareja de discusión, que además sentí como mucho enfado. También llevamos muchos días viajando y eso también cansa, pero como que hubo un enfado fuerte y fui consciente de cómo me vinieron una serie de pensamientos como muy, muy egoicos, que ahora voy a compartirte, que me fue difícil gestionar y dominar y controlar y regular, por así decirlo. Entonces, esta mañana estaba aquí sentado, en esta silla de mimbre, leyendo un poco y pensando, y me ha venido un pensamiento que me apetece compartir contigo. Te cuento un poco lo que pasó, antes de nada. O sea, llevamos unos cuantos días en Bali, casi un mes, y aquí la conducción por las carreteras es bastante, bastante difícil, y sobre todo nosotros vamos en moto, ¿vale? Yo, por ejemplo, no tengo el carnet de moto, no sé conducir una moto, pero bueno, todo lo que sé de conducir motos es porque lo he aprendido en distintos países en Asia. Entonces, básicamente conduzco lo mejor que puedo, lo cual significa que no he tenido ningún accidente hasta ahora, porque también yo considero que soy bastante prudente con la moto, pero es cierto que al final, cuando vienes a un país como estos, pues cada vez que cogemos la moto nos surgen 4 o 5 situaciones, pues, o peliagudas o tensas, por así decirlo, pues con otros conductores, con coches que vienen, con gente que no respeta, pues, yo qué sé, los límites de la carretera. En fin, la conducción en Asia es distinta. Entonces, ayer estábamos conduciendo y en un momento sucedieron pues en 2 minutos, en un margen de 2 minutos, sucedieron como dos cosas seguidas, ¿no? La primera es que, bueno, aquí en Bali es muy común que cuando tú llegas a un atasco en una calle, pues todas las motos se van hacia la izquierda o hacia la derecha de los coches, es decir, entre los coches o en el arcén, por así decirlo, que aquí ni siquiera existe algo parecido a eso, pero digamos que empiezan como a serpentear entre los coches. Y claro, el problema es que si tú no lo haces, es posible que estés parado ahí pues 1 o 2 horas en un atasco de muy poquitos metros, entonces es bueno moverse. ¿Qué pasa? Que eso implica que es complicado. Entonces estábamos haciendo ese proceso de pasar por la izquierda de los coches, como en el arcén, y en uno de esos momentos casi llevó un pequeño golpe en el pie, en el dedo del pie, con alguna moto que estaba aparcada. No le pasó nada, no tiene ni un moratón, ninguna herida, pero se asustó. Y la verdad es que no sé hasta qué punto le dolió, porque tampoco me quedó claro. Pero en principio no se ha llevado ninguna herida y no tiene ningún problema. Sencillamente, pues bueno, que cuando llevas una calle con tensión conduciendo y te llevas un golpe, pues te asustas y te molesta, ¿no? Entonces, eso fue el primer punto. Y en la siguiente calle sucedió que un coche intentaba dar la vuelta. Entonces, según eh, hizo como intentó el cambio de sentido y dio la espalda, digamos, a mi zona de la carretera, yo tuve que tomar una decisión en muy poco tiempo, que fue o acelero y paso antes de que él dé marcha atrás, o freno en seco para que dé marcha atrás. Entonces, en ese segundo decidí acelerar para pasar ese coche, ¿vale? Pero sí que es cierto que empezó a dar marcha atrás muy rápido, entonces se acercó rápido, y aunque yo vi muy claro el movimiento, ella pues no lo vio tan claro y se enfadó conmigo. Entonces automáticamente me echó un poco la bronca de, tío, que casi nos come el coche, ¿no? Y se enfadó. Y ahí yo me enfadé. O sea, no sé por qué, pero tuve una reacción de enfado fuerte. Y además le dije algo muy feo. Le dije, pues si no te gusta cómo estoy conduciendo, o sea, lo estoy haciendo lo mejor posible, que también yo estaba muy tenso. Si no te gusta, pues te bajas de la moto, coges un Grab y ya está, y punto. Porque además ya como llevamos varios días, ha habido varios, no comentarios, pero este ha sido como el momento así como más tenso. Eh, el caso es que yo me enfadé y sobre todo me sentí herido. Y aquí es donde viene el punto difícil, aquí es donde yo he identificado el error de lo que yo hice, porque no creo que esté mal que yo me sienta de una forma u otra, sino realmente yo comprendo que ella se asustara por el coche, comprendo que viniera cargada de estar serpenteando en el coche, además cuando vas de paquete en la moto siempre es más tenso, comprendo que incluso se había llevado un golpecito en el dedo unos momentos antes, lo cual ya la tenía un poco sensible, pero me he dado cuenta de que no me enfada, o sea, yo comprendo todo eso y eso no me enfada en absoluto. Lo que pasa es que yo, cuando ella hizo ese comentario, me identifiqué. eh, o sea, por así decirlo, yo automáticamente pensé, bueno, pues yo lo estoy haciendo lo mejor posible,
lo cual conectaba con mi inseguridad de no estar conduciendo bien, cosa que me importa, me apetece conducir bien la moto, es algo que me gusta. Em, y entonces yo me di cuenta de que al tiempo, porque en ese momento me encendí sin más, de que en ese primer instante yo sentí que ella me estaba atacando a mí, cosa que no es cierto. Ella estaba tensa, estaba nerviosa, o me estaba pidiendo que fuera más despacio, o me estaba pidiendo que, bueno, luego hablando con ella tampoco se dio cuenta de que en ese momento tomar la decisión de ir más rápido o frenar en seco, lo cual también es peligroso aquí porque las carreteras tienen arena, no es tan fácil de tomar. No se había dado cuenta de esa parte de mi decisión en el momento en caliente, pero sí que es cierto que yo sentí que me atacaba a mí cuando no era cierto. Y entonces me he quedado pensando luego y he dicho, joder, ese es el primer momento en el cual una, una crítica, o por así decirlo, una reacción que me estaba diciendo mi pareja, que no iba dirigida a mí, yo directamente me la tomo como si fuera un ataque personal a mí mismo. Ok, claro, esto continúa. Después nos fuimos a dar un paseo por una zona muy famosa de por aquí de Bali, de Kampung, que es como un paseo bonito. Eh, y ahí es cuando mis pensamientos empezaron a encenderse cada vez más, ¿no? Y empecé a pensar, joder, si es que yo hago lo mejor que puedo, es que es injusto porque ella no se da cuenta de que es difícil tomar estas decisiones, es que ella no está llevando la moto, lo estoy haciendo yo, es que... Entonces me di cuenta de que mi pensamiento, cosas que además, no sé si te suena a ti, pero fue un poco como... ¿No te pasa que a veces estás pensando y tu cabeza va por un lado y se está calentando, calentando, y notas que hay como una pequeña vocecilla en un segundo plano, que es como si fuera tu conciencia, que se está dando cuenta de que se te está pirando la olla, que sabe que no es del todo así como lo estás pensando, que tú mismo te das cuenta de que lo estás llevando por un lado que no es solo para tener la razón y para tener más posibilidades de enfadarte, lo cual además te hace sentir hasta cierto punto y de una forma extraña hasta bien? ¿No te pasa a ti? Porque a mí me pasa, que hay una parte de mí que, como una especie de espectador silenciado, que está viendo todo y que está intentando avisarme de que no va por ahí el pensamiento, de que me estoy comiendo partes, de que estoy incluso cortando mi empatía para poder enfadarme mucho, que es un poco lo que siento a veces cuando me enfado, ¿no? Es como que podrías pararte y pensar qué ha pasado, cuál es la versión de ella, pero si lo hago se me corta el enfado. Y si automáticamente yo me he identificado con ese enfado y estoy empezando a disfrutarlo o me está como llenando el ego, es muy difícil parar y cortar esa sensación de enfado que tanta satisfacción da, porque es como que si tuvieras todo el rato la razón, como si tú estuvieras por encima del otro, como es una sensación un poco rara de poder, y cortar eso es difícil aun cuando sabes que no es del todo cierto lo que tú estás pensando, pero es como si tu mente siguiera una rueda, una rueda, una rueda de pensamiento, uno lleva a otro, el siguiente, al siguiente, al siguiente, y cada vez estás más enfadado y cada vez tienes más razón. A ver si esto sigue grabando. Bueno, entonces me pasó eso, y estaba esta mañana leyendo y pensando, y me he dado cuenta de dos cosas. Lo primero, el primer error que he tenido aquí, que tuve en el primer momento en el que ella en la moto se enfadó conmigo, y que luego mantuve cuando estaba caminando es... Alguien está cortando cocos por ahí. Es que yo automáticamente me identifiqué con mis pensamientos. Es decir, ella a lo mejor podría incluso enfadarse con la forma que yo tengo de conducir o con la forma que yo tuve de conducir en esos 2 minutos, ¿vale? En ningún caso mi forma de conducir me define a mí, porque esas decisiones las he tomado por muchas razones, porque estoy tenso, porque lo he decidido así y puede sencillamente que me haya equivocado, pero de alguna forma yo sentí que me estaba atacando a mí. ¿En qué momento una acción concreta de un momento muy determinado me representa a mí por entero? Es decir, ella se enfada con eso y yo siento que me ataca por entero y empiezo a enfadarme como si me estuviera haciendo daño físico a mí, como si me estuviera agrediendo a mí. Los seres humanos, cuando nos identificamos con los pensamientos, es decir, también con las opiniones, con nuestras posturas, por ejemplo, pensamientos políticos, pensamientos religiosos, incluso cuando sentimos que tenemos razón y alguien simplemente piensa diferente, en lugar de darnos cuenta de que son sencillamente dos experiencias de vida distintas, dos opiniones, dos puntos de vista, es como si nos estuvieran atacando de una forma personal. ¿Por qué? Porque me he identificado mi yo, lo que yo soy, e incluso a veces lo que yo valgo en estos ideales, en esta opinión, en tener razón en este sentido. Entonces, si tú me atacas a mí, si tú atacas estas opiniones, me estás atacando a mí. Y si yo cedo estas opiniones, sería como perderme a mí por entero. Literalmente, empieza a ser una lucha de supervivencia, o mis opiniones o las tuyas, es decir, o tú o yo, o tu ego o el mío. Y esa reacción de la mente me ha parecido muy curiosa. Hostia, soy capaz de identificarme tanto con lo que pienso, o identificarme tanto con lo que estoy sintiendo,
que automáticamente mis pensamientos y mis emociones soy yo. Y si atacas mis pensamientos o mis emociones o incluso mi opinión, me estás atacando a mí y es literalmente una lucha de supervivencia. Entonces es cuando sientes un enfado tan profundo, tan irreal también, como si te estuvieran quitando algo, como si tuvieras que defenderte de algo, cuando en realidad no. Incluso yo creo que en esta situación los dos teníamos razón. O sea, yo tenía la razón oye, tú no estás conduciendo y no eres consciente de que hay momentos en los que no es tan fácil decidir y te has enfadado comprensiblemente, pero yo me he sentido herido porque lo estoy haciendo con mucha intención. Y he tenido mucha razón también, oye David, pues yo me he llevado un golpe aquí en el pie, también he visto muy de cerca este camión que a lo mejor tú no has visto porque ya estabas pensando o sea, ya habías pasado mentalmente del camión porque venía por la derecha, pero yo que estoy en el paquete lo he visto mucho más de cerca que tú. Entonces, creo que teníamos la razón los dos, sin ninguna duda y sin ningún problema, pero en ese momento de enfado era como que por una parte lo sabía, pero por otra no podía verlo y mi mente como que estaba intentando negarlo para seguir enfadada. Hay algo en ese proceso de identificación con tus pensamientos, con tus emociones, en el que te conviertes en ellos, en el que los defiendes como si fueras tú, como si fuera tu vida, ¿vale? Y es un error total y absoluto, porque se pierde la perspectiva y porque todo lo que sale a partir de ahí está mal, de verdad, incluso aunque tengas razón. Pero si a veces no importa lo que hagas, sino desde dónde lo hagas. Entonces, aunque tengas muchísima razón, te imagínate que yo estoy enfadado contigo por algo, y tengo muchísima razón para estarlo, pero si yo te agredo, te pego puñetazos, es que da igual que yo tenga razón, lo que vaya a pasar a continuación no va a estar bien, porque aunque esté bien mi enfado, la forma en la que lo he llevado, es decir, desde dónde lo he llevado, está totalmente injustificado y deslocalizado. Y todo lo que sucede y todas las consecuencias no tienen ningún sentido, no van a ser buenas, no van a llegarnos a ningún lado, incluso partiendo de una base en la que yo puedo tener razón. Entonces, lo que quiero decir con todo este podcast es, uno, he aprendido, espero no repetir muchas veces este error, aunque seguramente lo haga, he aprendido que cuando me enfado es muy fácil identificarme con lo que pienso y con lo que siento, y por lo tanto perder la distancia entre lo que soy yo, David, o la esencia de lo que es David, y lo que son mis pensamientos, mis emociones, y en concreto mis pensamientos y mis emociones en un momento determinado. En cuanto me identifico con ellos y juego el papel de enfadarme, juego el papel de que esos pensamientos soy yo y tengo que defenderlos porque si no me dejo pisar o alguna gilipollez así, es cuando pierdo totalmente la perspectiva, y cuando pierdo la perspectiva no puedo entender lo que está pasando y no podemos, mi pareja, yo solo o yo con el vínculo con cualquier otra persona, llegar a un entendimiento o llegar a un punto en el cual se solucione el problema y estemos a gusto. Entonces, siempre que tengas una situación que te molesta, una situación que te duele o incluso que te ponga triste, algo que te afecte, y siempre que empieces a notar como estás teniendo como una cadena de pensamientos uno tras otro, de hecho siempre que sientas que tienes toda la razón del mundo, igual es para planteárselo, ¿vale? Porque el ego crece con darse la razón, el ego crece con el dolor, crece con el enfado, con todas esas emociones catalogadas como negativas, alimentan mucho al ego. El ego es la sensación de que tú existes, de que tú tienes razón, y el ego solo sabe existir a través de chocarse con cosas, con otros, con otras opiniones, con otras personas, con otras formas de ser, por otras religiones, con otras formas de pensar. El ego es eso que es tan frágil que solo sabe que existe cuando se choca contra algo. Entonces, siempre que sientas que tienes toda la razón, que tu enfado está súper justificado y que tienes un globo de pensamientos que se va como alimentando y alimentando y retroalimentando, párate un segundo a pensar, porque igual se te está pirando la olla, porque igual te estás identificando tanto con lo que piensas que, claro, cuando lo haces, todo lo que sucede te dará puta razón. Todo lo que sucede te da la razón, todo lo que piensas te da la razón, todo es una causa y una justificación para enfadarte y para arremeter y para destruir lo que amas, para chocar contra lo que amas o hacer daño a lo que amas. Yo ayer tuve un par de frases con K de las que no me enorgullezco, al contrario, me arrepiento mucho porque estaban pensadas en base con el falso pretexto de que yo tenía razón, pero en el fondo con el doloroso objetivo de hacer daño, de hacerla daño. Y soy consciente de que yo me sentía dolido y por lo tanto cuando el ego se siente dolido, solo sabe transmitir dolor. Es así de duro, porque el ego es una parte de nosotros tremendísimamente insegura. Entonces cuando tu ego se duele, solo daña. Y lo más duro es que normalmente daña a la gente que más quieres y que menos se lo merece. Entonces, este es el aprendizaje que me llevo. Cuando noto que estoy teniendo demasiada razón y que tengo una cadena de pensamientos, debo pararme y debo pensar,
y debo darme cuenta de que escuchar esa vocecilla que noto que está ahí, que está silenciada, que me está diciendo algo no encaja aquí. No tiene sentido todo esto, no puedes tener toda la razón del mundo, y si la tienes, porque si tienes la razón en algo, ¿para qué enfadarte? De verdad, o sea, no para qué ofenderte o sentir que tienes que pelear por algo que sea una causa justa, sino para qué enfadarte hasta el punto en el que notas como aquí hay como una especie de pelota de enfado que se va retroalimentando en el pecho, ¿vale? Me estoy señalando el pecho, como una especie de bola de enfado que cuanto más situaciones piensas y más cosas te acuerdas del pasado y más cosas piensas, como que más grande se hace y con más razón se siente para enfadarse y para hacer daño. Eso es una bola de destrucción basada en la identificación con tus emociones y con tus pensamientos, en olvidarte de que tú eres mucho más que eso, en olvidarte de que eso es solo una pequeña circunstancia y que cuando alguien te lleva a la contraria, cuando alguien tiene otro punto de vista que a lo mejor es complementario al tuyo, aunque suene diferente, no te está atacando a ti. Cuando te olvidas de toda esa perspectiva, es muy difícil vivir y es muy difícil tomar decisiones y acabar haciendo las cosas bien. Así que eso es lo que he aprendido en esta situación que me pasó ayer, en la moto. Ahora mismo K está por ahí atrás de las cortinas, está durmiendo, está echándose una power nap, como dice ella, y nos vamos a ir dentro de nada, cogeremos la moto, a ver si hacemos algo. Nos quedan 2 días aquí en Bali y creo que vamos a ir a ver un templo con monos, aunque a ella le da un poco de miedo. Para mí a mí los monos me encantan y yo sé que no nos van a hacer nada. Y a lo mejor nos vamos a ver algún templo, no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, lo bonito también os digo es que supimos arreglarlo enseguida. Tardamos más de lo habitual, también os digo. Yo creo que porque llevamos muchos días viajando y cuando viajas hay puntos de tensión importantes en muchas cosas, sobre todo porque al final estás más cansado. El otro día estuvimos 7 horas en un barco, veníamos de estar no sé cuántas horas en otro, o sea, hay puntos en los que también a nivel de pareja, incluso a nivel de amistades, viajar te pone a prueba porque estás mentalmente muy cansado, emocionalmente muy agotado, habiendo vivido mucho estrés, lo cual es una especie de cansancio que si lo habéis vivido, el cansancio por estrés y el cansancio por agotamiento emocional y mental, seguro que lo habéis vivido, es como muy especial, y eso hace que seas más torpe sencillamente a nivel emocional, mental, estés más irascible. También, yo creo que esto es importante para el podcast de hoy, ¿no? O sea, todos intentamos hacer las cosas lo mejor posible, pero no dejamos de ser humanos. Entonces yo soy una persona que creo que no paro de pensar en cómo mejorar y cómo mejorar en sentido de hacer las cosas mejor para sentirme yo mejor con ellas. Pero también me doy cuenta de que, y sobre todo viajando, me doy cuenta de lo importante que es, pues que aunque yo tenga muchísimas herramientas de gestión, o considero que tengo bastantes, si estoy cansado a veces no valen para tomar por culo. Si estoy agotado, si ha pasado algo emocionalmente, noto que mi pareja y yo, que siento que somos bastante conscientes hasta cierto punto, de repente nos volvemos como macacos torpes y hacemos tonterías, como lo del otro día. O sea, creo que en una situación normal, en una circunstancia normal de un día cualquiera, a lo mejor en España, la, la, la discusión del otro día no habría llegado a más de 5 minutos, y sin embargo estuvimos como 1 hora enfadados, lo cual en nosotros es bastante raro. Entonces también esto es una cosa que quería dejar en el podcast de hoy. O sea, a veces te sientes muy inútil porque es como llevas mucho tiempo ensayando algo, practicando la forma de gestionar tus emociones, practicando el no identificarte con tus pensamientos, el intentar como sentirte, como poder ver con claridad las situaciones y no identificarte con los pensamientos negativos o con el enfado o con la necesidad de destruir a los demás a través del ego. O sea, trabajas mucho, pero de repente llega un día en el que estás agotado y te sale mal. Y creo que es importante que te des cuenta, tú que me estás escuchando, que por mucho que trabajes sigues siendo humano y que vas a tener días más frágiles. Cuando te pase algo jodido va a ser más duro y más difícil gestionar las cosas. Si mañana tienes una pérdida importante o tienes alguna noticia difícil, estarás más irascible y por tanto serás más propicio a fallar. Y el problema de cuando alguien hace un camino de crecimiento personal es que cuando fallas duele más porque el ego te jode. Es como, ajá, estás pasando de mí durante todo esto, o sea, durante a lo mejor meses, porque te gestionas muy bien, pero en cuanto de repente esa gestión flaquea, aparece otra vez el ego camuflado diciéndote, tú no eras tan bueno gestionando las emociones, no eras tan bueno tú gestionando a tu pareja, no se te daba tan bien esto del enfado y ahora estás enfadado como una mona, mírate, qué vergüenza, mírate, qué mentiroso, qué fraude, ¿no? Entonces, me parece curioso, pero a mí me pasa por dentro, tal vez a ti no, pero a mí me pasa. Y siento que a las personas que se preocupan mucho por hacer las cosas bien, les podría pasar también. Yo en los viajes lo veo mucho, pero al final nos pasa siempre, ¿no? Has dormido mal, te ha pasado algo malo, y eso te predispone a estar pues más sensible y más torpe. Si es que la palabra es más torpe, es que ser humano es difícil. Es sencillo, pero es difícil. Que sea sencillo no quiere decir que sea fácil. De hecho voy a decir algo más. Ser humano es sencillo
pero como la mente humana es complicada, es complicado hacer sencillo lo sencillo. Toma ahí quedaría, si lo has entendido. Sí, ¿no? Es el vivir, cuando yo veo, por ejemplo, aquí tenemos, en este techo de aquí, ¿vale? Yo imagino que lo estáis viendo por aquí en YouTube, este techo. Tenemos viviendo varios geckos. Yo creo que no encuentro ninguno por ahí. Un gecko es como una especie de lagartija, como una salamandra grande, que hace un ruido. Estamos enamorados de él, porque aquí en Bali hay varios y hace un ruido súper... ¡Ay, mira, 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 mira! Mira, mira, mira. Ah, no sé, sí se ve bien. Ahí hay una... qué bonita, qué guapa. Hay una mariposa enorme. No se va a apreciar bien en la pantalla de YouTube, pero hay una mariposa enorme y preciosa. El caso es que tenemos un gecko, que los geckos son muy guays, pues son lagartos que hacen sonido como eco, 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 súper fuerte. Y tú cuando lo observas, realmente su vida es bastante simple. O sea, está en un techo o en otro, está comiendo bichos cuando puede y canta de vez en cuando eco y punto. Y ya está, no hace nada más. Entonces realmente vivir es sencillo. La diferencia que tenemos con el gecko es que el gecko no tiene aquí una pedazo de... O sea, no tiene unos cuantos kilos de masa gris, que es el ordenador más potente actualmente que conocemos en el universo, es el sistema más complejo que hemos encontrado, y que en sí complica todo. O sea, nuestra mente es la hostia para sobrevivir, es fantástica, pero complica mucho el proceso de vivir de forma sencilla. Y eso lo que hace es traernos muchos, muchos, muchos problemas. Muchos problemas. Fijaos lo sencillo que sería la vida si yo hubiera entendido sencillamente, oye, pues a mi pareja le ha faltado cierto punto de vista en el tema de la moto porque no está conduciendo, y yo a lo mejor no he sido totalmente capaz de ver en este momento que el coche estaba más cerca de lo que yo pensaba, o que ella se ha asustado, y eso lo entiendo. Ya está, o sea, con eso se acabó. Un abrazo, te quiero mucho, lo siento, intentaré no volverte a asustar, voy a bajar la velocidad, a ver si vamos más seguros, lo que sea. Se acabó el problema. Y sabéis que con eso no me habría perdido una hora de un paseo, de uno de los paseos más bonitos de Bali, porque estábamos enfadados y estábamos el uno y el otro pensando en por qué cada uno tenía razón. Y nos perdimos Campuján, el paseo de la palmera, que pensaba que había muchas palmeras, pero resulta que solo hay una. En fin, eso es otro tema. Pero me perdí un momento muy bonito de mi vida que no volverá a repetirse, porque mi mente es tan compleja que me perdí en ella. Me identifiqué con los pensamientos que generaba, me identifiqué con las emociones que me estaba generando, y me perdí la única y gran verdad, que mi tiempo es limitado, que jamás volveré a estar ahí, que no volveré a tener ese día con ella, y que no mereció la pena enfadarme. No mereció la pena. Era muy sencillo. Y yo creo que al final la vida también es muchas veces así de sencilla, ¿no? Es como, la única verdad es que no merece la pena perderse las cosas que puedes vivir, ni por las que no viviste, ni por las que ya no vives, ni por las que deberían haber sido de otra forma. Es que creo que ser feliz es eso. No merece la pena perderse lo que está pasando por lo que no está pasando, por lo que no pasó o por lo que no ha pasado como tú querías. Es así. Pero la mente es capaz de crear futuros, imaginar pasados, recordar dolores y sacarte del momento una y otra vez y hacer que te pierdas el proceso de vivir. Entonces ese es el punto. Vivir es sencillo, pero el cerebro es tan complicado que es complicado hacer la vida sencilla. Y nada, este es el podcast que ha quedado hoy. Espero que haya quedado bien grabado. Os lo voy a subir a YouTube y a podcast y todo esto. Y nada, si te gustan estas cosas que estoy compartiendo, pues te agradecería un montón que las compartieras con quien tú creas que le puede echar una mano, o con quien te dé a ti la puta gana, porque yo no me meto en tu vida. Te agradezco un montón que hayas llegado hasta aquí. Seguiré haciendo más podcasts porque me encanta hacerlos, mucho más a veces que otros vídeos. Y ya está. Chao, chao.